En el fútbol, la venganza puede ser dulce o amarga. Descubre los momentos más intensos donde los jugadores buscan hacer justicia por sus propias manos. En los octavos de final de la Champions League, el Atlético de Madrid en condición de local se llevaba la victoria por 2-0 frente al equipo de la Juventus con festejos provocadores del Cholo Simeone y burlas de los hinchas colchoneros a CR7, que se retiraba fastidioso del encuentro ante las críticas. En el estadio colchonero, sus hinchas le decían a Ronaldo que era mejor que se vaya a dormir. Otro le decía que solo le restaba llorar porque después del 2-0, ni en Turín podrían revertir esa situación. La situación no se detuvo ahí y Ronaldo les remarcó a los periodistas que solo él tiene más orejonas que el Atlético en toda su historia. Prácticamente los meó en la cara. Ya en tierras italianas, el segundo juego nos tenía preparado el mejor desenlace posible. A los 26 minutos, Bernardeschi envió un centro desde la izquierda y el portugués, una locomotora, superó a Juan Fran y anotó el 1-0. No esperó Cristiano para volver a ponerse la capa de superhéroe. A los 2 minutos del segundo tiempo, parado como número 9, el delantero volvió a elevarse y cabeceó al ángulo que fue convalidado por la tecnología. Para el tercer tanto, Cristiano anotó el penal con un remate cruzado. Simeone la pecheaba nuevamente, el partido no dio más de sí y la Juventus eliminó al Atlético de su Champions, cuya final se iba a celebrar en el Wanda Metropolitano gracias a un Imperial Cristiano Ronaldo, su hat-trick, y así se lo dedicó a los hinchas del Atleti. Eso sí, es de gánster. Rubén Díaz y Jude Bellingham vivieron un duelo tenso durante los 90 minutos en el Real Madrid-Manchester City. El inglés sufrió una falta durísima que debió suponer la tarjeta amarilla, pero Le Texier se la perdonó, pero Jude no se iba a quedar con esa impotencia y en la primera ocasión que tuvo se tomó una dulce revancha. Gundogan lanza el tiro de esquina y Christensen marca el tercer gol del equipo culé tras el cabezazo certero dentro del área parisina. La hinchada festeja, Javi festeja y el PSG pierde a 3-2 contra el Barcelona de España en un duelo donde la estrella francesa Mbappé tuvo un muy mal juego. Solo tuvo 2 remates y ninguno de esos disparos fueron al arco. Es por eso que varios hinchas comenzaron a cantar victoria antes de tiempo y se burlaban de la tortuga. Pero creo que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Mbappé, con más brillo en el segundo tiempo que en el primero, lideró a un equipo que potenció sus virtudes en base a los defectos rivales. Marcó 2 goles y el PSG eliminó al Barcelona en España. Ahora puede irse con la frente en alto y mandando a callar a todos los culés que se burlaron de su performance en Francia. ¿Te acuerdas del día en el que una imitación de Blatter sobre Cristiano se hizo viral? Dijo que CR7 es como un comandante sobre el campo. Luego de estos dichos, la hinchada madrileña pidió la renuncia del mandamás acusándolo de mafioso, pero la respuesta de Cristiano fue mejor. Ronaldo anotó 3 goles y confirmó su poder en la cancha. En el primer tanto se acordó de los comentarios de Josep Blatter, presidente de la FIFA, y respondió de una manera igualmente irónica, pero no fue suficiente para el portugués. Fue decisivo en el partido y anotó 2 goles más para la victoria merengue, los cuales celebró con su hinchada. CR7 sigue anotando goles y Blatter, bueno, con sus temitas con el FBI. Erling Haaland se prepara a patear su penal en el Dortmund contra el Sevilla y todos esperan con nervios y Bono le gritó "Quiricocho" para darle mala suerte. El marroquí tapó el penal y también el rebote. No contento, se lo gritó en la cara, pero el VAR llamó al árbitro y consideró que se habían adelantado, por lo que la historia tuvo segundo capítulo. En la repetición vemos que la decisión, por más polémica que fuera, es acertada. Bono se había adelantado antes del remate de Haaland. El noruego eligió el mismo lugar, pero esta vez fue gol y le devolvió el Quiricocho, aunque luego Haaland declararía que no tiene ni una idea de lo que significa. El goleador salió a festejar con ganas su revancha consumada, mientras jugadores del equipo español corrían a confrontarlo bastante molestos. Alguno podría pensar que Sergio Ramos está bien loco. Lo único seguro es que le sobra valentía para lanzar un penalti decisivo en la Champions League. Samba paró el penal de Ramos, cuyo remate fue a media altura, al poste derecho del portero local, pero el VAR indicaba que Samba se había adelantado, por lo que el penalti debía repetirse y allí fue Ramos otra vez. ¿Nervioso? No, para nada. Lo tiró a lo Panenka, como tantas veces hizo para marcar el 1-1 de la esperanza. Lo único reprochable fue la falta innecesaria al portero que le valió una amonestación. Los fanáticos del Arsenal no deberían haberle tirado botellas a Kevin De Bruyne, porque eso enfada a cualquier persona. Al minuto 50 del Arsenal City, el balón se fue a lateral y justo donde estaba el banco de suplentes del Arsenal, Arteta quiso dominar el balón y terminó engañando a De Bruyne, que se sintió ninguneado por el entrenador español, por lo que empujó a Arteta, que también lo fue a buscar. En el siguiente juego entre ambos equipos, KDB se despachó con un gol ante la impotencia de Arteta. Y si creías que eso era todo, estás bien equivocado, amiguito, porque mi pobre angelito lo volvió a hacer y esta vez festejó hacia las tribunas. Arteta ya no sabía qué diablos hacer para detenerlo. La batalla entre Haaland y Godfrey quedó evidenciada en un par de acciones donde el defensor del Everton le plantó cara y evitó que el jugador concluyera alguna de las acciones de peligro en gol. Aún así, el noruego convirtió el 1-0 para el Manchester City al minuto 24 y se lo festejó en la carota con la complicidad de discoteca Grealish. La venganza estaba consumada y Godfrey debía soportarlo. Hay jugadores de los que conocemos como tribuneros. Claramente Kimmich es uno de ellos. De lo contrario, no gritaría tan exacerbadamente un quite al bonachón de Mané. El festejo de Neymar y Leandro Paredes frente a Joshua Kimmich fue icónico. Le dieron su propia medicina. Ándele pues. Haaland contra Sommer, un ex Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich. Haaland falló desde los 11 metros, pero el fútbol siempre da revancha y esta vez llegaría en el mismo juego de disputa. La sentencia contra los bávaros llegó con un contragolpe en el que Upamecano se quedó en una mano a mano contra el noruego y se resbaló de forma totalmente inoportuna. Haaland se quedó delante de Sommer y lo fusiló. Se notó que el noruego del City le tenía ganas al Bayern, puesto que en la celebración hizo callar a toda la afición de la Allianz Arena. Saka convirtió este gol con un poco de ayuda del rival y le copió el festejo del dardo a Maddison. Solo unos minutos más tarde, Maddison
desbordó por la izquierda dejando pagado a Saka y le dio la asistencia a Heung-min Son para anotar para el Tottenham. El Paris Saint-Germain se estrelló en su visita al Signal Iduna Park contra un muro amarillo llamado Erling Braut Haaland. El Borussia Dortmund derrotó al PSG 2-1 con 2 goles del ex del RB Salzburgo en el partido que quedaría en la historia como la primera vez que el androide marcaba un doblete por cuenta propia. Pero en la vuelta, el PSG ganaría y Neymar celebraría lo Haaland para burlarse de la joven estrella en ascenso. El partido entre el United y el Bayern Múnich se descontrola un poquito por un encontronazo de Garnacho con Coman. Lo agarra de la camiseta y lo tira hacia atrás con la peligrosidad que eso conlleva con la valla tan cerca. Jugada trenzada entre la línea de ataque de todos los jugadores del Bayern. Dejada perfecta de Kane con el exterior y Coman dispara a placer con toda la portería para él. Era imposible para Onana y era imposible para el United estar en octavos de final. Y es imposible para mí seguir hablando porque ya me cansé. Sané se encontró contra una pared llamada Neymar antes de entrar al área, pero el africano le demostró que también tenía el juego bonito. Solo que Neymar se tomó revancha y eludió al jugador de Liverpool apenas tuvo la chance de dejarlo en el camino. ¡Ja! Cristiano Ronaldo vivió un encuentro peculiar con Florenzi durante el cual el portugués se burló de la estatura del italiano. Todo quedó como una anécdota, pero el que rió el último fue Florenzi, que marcó el tanto para la Roma y lo festejó subiéndose al alambrado de las tribunas, como si fuera un hincha más. Además de eso, festejó al Spider-Man para demostrar que a pesar de no ser tan alto, sí que tiene superpoderes. Arjen Robben falló ante el Borussia Dortmund en el que podría considerarse como el penalti más importante de la temporada 2012 en la Bundesliga, y Robben tuvo que soportar como su Botic celebra en su cara el error, aunque el neerlandés tuvo su revancha un mes después, nada más y nada menos que en la final de la Champions League. Soporten. Ebra y Luis Suárez tuvieron su encontronazo en este encuentro en donde lo pateó. Para colmo, el charrúa le negó el saludo al francés en el siguiente partido, en donde se encontraron. Faltaba más. Dani Carvajal y Jack Grealish protagonizaron uno de los momentos más tensos del partido entre Real Madrid contra Manchester City por la Champions League. El lateral español le dio un terrible empujón al atacante inglés y tras esto se generó una pelea que gracias al árbitro no pasó a mayores. En el primer tiempo, Lisandro Martínez estuvo jugando fuerte durante todo el partido contra Mohamed Salah y le demostraba que no le dicen el carnicero por nada, sobre todo por este codazo que detuvo la carrera del faraón en el ataque de Liverpool en el segundo tiempo. Pero solo unos minutos más tarde, el egipcio en un momento de brillantez quebró la cintura un par de veces para dejar al argentino en el suelo mirando cómo Gakpo marcaba el tanto para el Liverpool. Licha nunca supo por dónde demonios iría Mo, y cuando lo supo, ya era bien tarde para el United. El resto fue todo lo de Klopp, a quienes ya se les hizo costumbre golear al United, ya que el Liverpool vapuleó por 7-0 ahí nomás al Manchester United y propició la mayor goleada histórica en los duelos entre sí, además de estirar la agonía de los Red Devils en los últimos clásicos. Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois tienen una historia detrás que pocos conocen. Criados en las inferiores del mismo club, los belgas forjaron una fuerte amistad cuando fueron transferidos del Genk al Chelsea, pero una traición amorosa rompió la relación para siempre. La Champions League volvió a cruzarlos y De Bruyne se sacó la espina, como había sucedido en el 1-0 del City. Al Chelsea, por la Premier 2017-18, le marcó un tanto a su ex amigo y llevó a su equipo al triunfo. Todo esto ante la mirada de la susodicha innombrable. Thierry Henry solo le marca equipos chicos, eso decía Mourinho en la previa del Chelsea contra el Arsenal. El delantero francés campeón del mundo marcó este golazo de zurda cuando tuvo la oportunidad de anotar para los Gunners, pero no contento por eso, anotó por duplicado ante el conjunto azul con esta picardía de tiro libre que tomó por sorpresa al portero y los defensas. Tras el encuentro solo dijo que si él solo anotaba contra equipos chicos, marcó el doblete porque jugó ante un equipo bien chiquito. Sobatemu, eso tuvo que doler poquito. El duelo entre Raúl y el uruguayo Valverde fue protagonista en el duelo entre el Madrid y el Múnich en una ofensiva del segundo tiempo. Raúl bloqueó un desborde de Valverde, mandó la pelota al córner y lo celebró gritando efusivamente muy cerca del rostro del uruguayo. Minutos más tarde, a los 80, se produjo un nuevo ataque del Real Madrid. En esta oportunidad, Valverde pudo ingresar al área rival de frente al arco, amagó con la derecha y remató con su pierna izquierda para anotar el 1-0. Y cuando se dirigía a festejar con la hinchada local, volvió sobre sus pasos y gritó eufóricamente su gol delante de Raúl. Bruno Fernández marca un penal inapelable, así le pegó el portugués y así festejaron con Garnacho frente a la hinchada del Copenhague. Esto marcaba el 3-2 para el United, pero más tarde que temprano el conjunto rival se despertaría. Rodney aparecería para marcar un golazo de volea con la zurda, así el United perdía el encuentro. Realmente fue un duelo de locura entre Copenhague y Manchester United que tuvo de todo: expulsiones, polémica, 7 goles, remontadas, absolutamente todo. Roger Guedes debutó en primera división en Palmeiras. En este club sus compañeros tomaron represalias contra él por no haber asistido a un encuentro en donde iba a jugar de titular y a último momento el DT lo puso en el banco, cosa que disgustó al brasileño de 19 años y sus colegas nunca le perdonaron. Guedes le pegó a Felipe Melo, le dio una patada a Halinson entre otros, pero la vida y el fútbol pusieron en sus pies la chance de tomar algo de revancha cuando jugando para Corinthians le convirtió un par de goles a su ex club y se los gritó en la carota con toda la furia contenida de años. Douglas Luiz puso el empate en el marcador en Villa Park y celebró delante de Rafael Varane y Onana con un baile bastante provocativo antes de salir a deslizarse, un gesto que molestó mucho a los futbolistas del Manchester United, tanto que solo 20 minutos después, en el gol del empate
visitante de McTominay, Højlund, salió a festejar y a silenciar a los simpatizantes del Aston Villa. Eso molestó al delantero villano y se enfrascaron en una discusión con el brasileiro bailarín, al que le pidió que se calmara. Al final las cosas se dan vuelta muy rápido, ¿verdad? Luis Suárez en conferencia de prensa admite no pedir disculpas por la mano cometida, ya que fue al propósito y que además el penal de Ghana no fue pateado por él. Por ende no tiene la culpa de eso, pero en el Mundial del 2022 Uruguay ganaba por 2-0 a Ghana y lo vemos pidiendo desesperado un gol desde el banco de los suplentes, porque lo necesitaban para pasar la fase de grupos. Cavani tuvo un cabezazo casi al finalizar el partido, pero que el arquero ganés despejó acertadamente. Para desgracia del pueblo charrúa, ese gol nunca llegó. Quedaron eliminados en primera fase, por lo que tuvieron que soportar las burlas de los ganeses, que lo tomaron como revancha y le dedicaron canciones afuera del estadio. Pasaron 12 años, pero el fútbol siempre da revancha. Giroud tuvo en sus pies el gol desde los 12 pasos, pero el portero del Napoli lo atajó y desató este festejo efusivo de sus compañeros. Solo unos minutos después, Kvaratskhelia, quien habría sido uno de los napolitanos que celebraron el error de Giroud, se paró a patear la pena máxima, pero su remate fue detenido por el arquero del Milan. Fue entonces que tuvo que soportar en carne propia el festejo desaforado de Tomori, que le gritó en la cara el no gol. Teun Koopmeiners quiso desconcertar a Paulo Dybala moviendo el balón antes de que pateara el penalti para la Roma, pero el argentino notó de penal a los 38 minutos del primer tiempo. Cuando llegó a espaldas del Koopmeiners, le lanzó la pelota al cuerpo y le dedicó unas palabras al pasar, cuando Zule le gritó ¡inténtalo! Mientras se alineaba en la barrera cuando Rodrigo se paraba para patear el tiro libre. En un abrir y cerrar de ojos, Rodrigo había hecho que Zule se comiera sus palabrotas cuando la pelota se estrelló en el ángulo del arquero del equipo alemán. Virgil van Dijk acomoda el balón y se dispone a patear el penal, que termina convirtiendo, y al momento de celebrar parece acordarse de la hinchada rival, ya que sale a festejar con la lengua de fuera y algunos ademanes provocativos. Mira nada más, el neerlandés dejó de lado su postura seria para desquitarse de sus rivales con sendas leperadas. Lisandro Martínez cruzó a Jude Bellingham en la derrota por 2-0 del Manchester United ante el Real Madrid. El zaguero central le fue fuerte abajo y se ganó la primera amarilla tras el breve cruce que mantuvo con el 5 blanco, que se molestó por esa entrada. Lo malo para el central de United fue que su equipo perdió y el primer tanto merengue lo realizó el inglés por el encuentro amistoso de pretemporada de Champions Tour. Resulta que el entonces técnico de la selección albiceleste fue convocado a rueda de prensa junto con el jugador del Bayern Múnich, al que desconocía por entonces, y dijo que no era normal una conferencia con un jugador al lado. Luego Maradona nunca más se olvidaría de Müller. En Sudáfrica 2010, los alemanes derrotaron 4-0 a los argentinos con un tanto del delantero alemán, para que se le quite. El Manchester United no pudo sumar de a 3 después de que el atacante portugués Bruno Fernández malograra un penal en el tiempo de descuento con el que podría haberle dado el empate a su equipo. El Dibu Martínez, fiel a su estilo, se puso a bailar tras el disparo de Fernández. Seguro a más de un cristalino le habrá molestado ese festejo, y esos mismos cristalinos habrán festejado este error del arquero argentino, al que se le escapó el remate de Bruno. El Manchester United marcó su tanto y Fernández tomaba venganza. Manuel Neuer daba unas declaraciones polémicas o al menos provocativas hacia Messi, pero el 6 de mayo del 2015 a las 2 de la tarde, el Barcelona le ganó 3-0 al Bayern Múnich en el Camp Nou con doblete de Leo, y en uno de sus gritos dejó la cadera de Boateng en el área. A Neymar lo bajaron con esta falta malintencionada. Fue el detonante para el brasileño. El 10 del PSG dejó de lado las broncas físicas y se dedicó a hacer lo que mejor le sale: jugar al fútbol. Con una jugada maravillosa, pasó la pelota por arriba de su rival y ante la presión se deshizo de ellos con un pequeño toque de cabeza. No provoques a un brasileño, puedes quedar en vergüenza. El griego Giannis Antetokounmpo, mira nada más que apellidazo, del NBA y uno de los principales accionistas del Nashville, se metió dentro del campo de juego, realizó el célebre festejo de Cristiano Ronaldo, saltando, abriendo los brazos y soltando el "siu" al caer ante los fans del Inter de Miami. Pero el capitán de la selección argentina, a los 23 minutos del primer tiempo, encontró un rebote fuera del área, se sacó a dos hombres de encima con una gambeta y colgó la pelota del ángulo derecho de Elliot Pánico. El Milan contra el Inter. Julio César se burla de Zlatan y le dice que sabe dónde patará. Los 12 pasos decidirán quién saldrá victorioso de esta contienda en el derbi de la Madonina. El sueco patea y convierte, y claro, se lo dedica al portero brasileiro, que no quiere darse vuelta a las cosas divertidas que tiene el fútbol. Por momentos como este es que Zlatan siempre será recordado, y otras proezas. Los jugadores del Arsenal, entre ellos el experimentado Titi Henry, trataban despectivamente a un joven Cristiano Ronaldo en el juego contra el United, pero no conocían que el portugués se alimentaba de las provocaciones y se dedicó a hacer lo que mejor le sale: hacer goles, golazos. Luego de esas anotaciones, el prodigio 7 de los Diablos Rojos salió a silenciar a todos los haters que se encontraban en las tribunas. Ayam Niom ya había visto cómo la pelota había salido, pero por las dudas aseguró la marca contra el delantero brasileño y lo clavó de cabeza contra el piso. Solo unos instantes más tarde, Neymar abrió la cuenta a los 16 minutos con un suave toque de derecha, y luego aumentó el marcador para los anfitriones del Mundial 2014 a los 34 minutos con un rasante remate, también con su pierna derecha, que engañó al arquero de Camerún, Charles Itadje. El mediocampista de Aston Villa, Jack Grealish, fue golpeado por un fanático de Birmingham que invadió el campo de juego durante el derbi de la segunda ciudad, pero a los talentosos no hay que hacerlos enfadar, y si no, mira el golazo que convirtió el hoy jugador del City. El festejo fue una locura, en donde se unió a sus hinchas para mostrar que él tenía el respaldo de los villanos, su barrio lo respalda. Holanda y Uruguay se enfrentaron por semifinales del Mundial 2010, y esta chilena no fue a dar precisamente a la pelota, sino a la cara de un jugador neerlandés, pero fue Schneider quien tomó venganza por lo sucedido y rompió el partido al marcar su quinto tanto en el Mundial y avanzaría
disputaría la final contra España, que lo esperaba deseoso de ganar su primera Copa del Mundo. El delantero del Manchester City, Erling Haaland, fue maltratado en el área por parte de sus rivales del United, pero para alegría de los Citizens, su bulldozer de delantero volvió a anotar poco después del medio tiempo cuando Bernardo Silva se superpuso y luego lanzó un pase al segundo palo que Haaland cabezó a la red. Y no solo eso, sino que ya era el segundo en su cuenta personal. Cristiano Ronaldo no pudo terminar la final de la Eurocopa. El portugués se tiró al suelo llorando, con evidentes signos de dolor en la rodilla en el minuto 16 tras un golpe recibido minutos antes por Payet, y salió del campo con la ayuda de los doctores. Pero el minuto 35, tal vez por karma, tal vez por venganza, Cedric ve a la primera amarilla del encuentro después de golpear a Payet. ¿Tú qué opinas? A Neymar no le gustó para nada nadita que Matusiwa le haya dado ese topetazo por la espalda. Por eso lo fue a increpar directamente hasta que lo separaron, pero el brasileño arregló las cosas de la cancha, en la cancha, con este hermoso caño que duele más que cualquier golpe. ¡Auch! Sí, señor. En una entrevista le preguntaron a Mo Salah qué equipo era de su preferencia. El egipcio contestó que prefería el Real Madrid por sobre el City. En la final de la Champions 2022, el faraón sufrió al conjunto merengue cuando Vinicius anotó el único tanto del encuentro tras aparecer por el segundo palo después que Federico Valverde pateara un balón desviado. A pesar de varias intervenciones e intentos del 11 del equipo de Anfield, no pudo hacer mucho ante Courtois, que tapó prácticamente todo lo que se le vino al arco. Tras culminar el partido, los jugadores del Real Madrid se abrazaron mientras que los de Liverpool se echaron en el campo dando cara a su derrota. Diego Costa, al igual que varios de sus compañeros de la selección española, cuestionó al seleccionado iraní por haber recurrido a diversas maniobras orientadas a perder todo el tiempo posible durante el encuentro en Kazán. Irán tenía un guión claro y era el de perder el tiempo, hacerse los doloridos y tirarse lo más que podían, pero en una carambola dentro del área vieron entrar la pelota en su red y así perder un partido al que fueron sin ánimos de jugarlo. Resultado justo. ¿Y tú qué crees? ¿La venganza se disfruta o no? Yo creo que disfrutarás más si te suscribes ya a este canal y te quedas viendo estos momentos 100% deportivos.